Pues ahí estamos ya en vivo, ya tenemos el enlace publicado en la página de Facebook, ahí como nos habíamos comprometido. Pues buenas noches a todos. Ahora sí, no hay tiempo para nada más que para decir buenas noches a todos, ya estamos en vivo, ya está el podcast arrancando, transmitiéndose. Estamos muy contentos de estar aquí, de tener la posibilidad de tener pues ahora sí, nuestra temporada 4 del podcast, que pues por ahí lo habíamos puesto en hold por un tiempo. Ahora sí, logramos estar todos, el maestro Héctor Jauregui, el maestro David García, el maestro Alfredo Velasco y un servidor. Y pues ahora sí, ¿de qué nos toca hablar? Como habíamos anticipado por ahí, el tema de este podcast, el tema de este programa es la historia de vida de un forense y vamos a tener la oportunidad de escuchar o de escucharlos a cada uno sobre, ahora sí, cómo llegamos hasta aquí. Y no es en camión, no es en ruta, no es en carro, sino cómo llegamos hasta aquí, cómo es que iniciamos y cómo en un momento dado decidimos entrar en este mundo y que esto pues también sirva de opinión, de pues algo que se le quede pues a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y que consideran que esto es lo que quieren hacer para el resto de sus vidas y que créanme requiere de mucha pasión, sobre todo mucha pasión. No sé si quieren agregar algo ustedes, muchos, antes de que empecemos. Pues muy contento de estar aquí. Espero no sea una plática rígida, que sea una charla un poco más motivadora, más que informativa, y que podamos transmitir pues las ganas que tenemos de estas ciencias forenses y sobre todo pues platicarles un poco a los jóvenes, a los colegas, docentes, todo lo que pues se pasa a veces cuando se trabaja en campo. Espero les sea de su agrado. Sí, Alfredo, David. Adelante, Alfredo. Pero de igual manera, bien agradecido por el espacio y como bien lo cita el maestro Jauregui, vamos a empezar con toda esta dinámica para poder, más que nada, compartir las experiencias, los logros, sobre todo, lo más importante, las trabas, ¿no?, que se han venido presentando a lo largo de la carrera, pero que han sido superadas para poder aportar, aprender y sobre todo defender la postura de lo que es la esencia de nosotros, de la academia, ¿no?, que la asociación, que es que esto se perciba desde una postura netamente científica. Pues darles la bienvenida a esta etapa con este formato diferente, que ya tenemos rato que no nos juntábamos para darle continuidad a este podcast. Y pues a quienes nos siguen y a quienes se unen recientemente o a quien verá, pues que conozcan un poco de nosotros, tal vez de la historia de vida, por qué estamos aquí, por qué andamos en este mundillo. Y pues, así como dijo el maestro Héctor, que no sea muy rígida. Creo que hay historias buenas de vida y de superación y de esfuerzo. Y no estoy muy seguro, pero ¿es cumpleaños, Alfredo? ¿Tu cumpleaños? Ah, sí es cierto, es cumpleaños, Alfredo. Felicitarlo aquí en vivo, ¿no? Felicidades, y nosotros acá te tenemos en el podcast, que se me olvida que nosotros somos de enero. Bueno. Gracias. Le cantamos las mañanitas. Ahí traigo el pastel. No, muchas felicidades, Alfredo. Sí, yo también a 3 días de cumplir los 50 y... 3 días. 3 días, el 16 me toca a mí. Okay. Casi nacen juntos. El uno para el otro. No. No.
Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos con el cumpleañero, pues ya hay que darle el honor al cumpleañero para que empiece. Sí, digo ya. Bueno, no, sobre todo estuve reflexionando estos días previos a lo que ya teníamos contemplado, ¿no? Con la temática que vamos a abordar con esta nueva temporada. Y dentro de esos pensamientos vinieron, por supuesto, los recuerdos de cómo desde una época muy temprana, ¿no? Entrecomillado, cuando estaba en la prepa, empezó a llamar mi atención mucho lo que es la investigación forense, lo que implicaba ser el análisis del comportamiento criminal. Ya una vez avanzada los tiempos, de manera muy, ¿cómo podríamos decirlo? Curiosa, pero no, lo entrecomillo ese concepto, porque la vida me puso junto a las personas con que en su momento yo a la distancia, sin saber, ya después de que entré a servicios periciales, había visto en una investigación, en unas inhumaciones, o en ese caso exhumaciones clandestinas, ¿no? Que era ahí por la zona del donde está Pradera Dorada, pero está un poco más avanzado acá por la Tecnológico y la Ribera Lara, si no mal recuerdo. Había una investigación que se estaba transmitiendo de unas tumbas o unas inhumaciones clandestinas y se llevaron a un laboratorio forense. No recuerdo bien el sitio, pero yo estaba en el negocio de mi papá en su momento y la noticia pues estaba a cada momento siendo más repetida. Y ¿No eran ahí, las acequias? las Perdón, acequias. las acequias. Sí, ahí atrás del Camino Real, bueno, del Realín hoy en día, ahí yo estaba viendo el camión móvil y le comentaba yo a mi papá que en su momento a mí me hubiera gustado trabajar en eso y me dijo, igual, ¿por qué no lo intentas? Es área de investigación. Ya conforme llegué a la servicios periciales, pues me di cuenta que en este caso, si no mal recuerdo, David, ¿no? Y Hawley sí estuvieron trabajando en ello, ¿no? Sí, en la calle Parsioneros. Sí, exacto. Hay muchas Entonces, sí, fue el inicio del encuentro con lo que era la ciencia forense a la distancia. Inició con estas noticias. Con el tiempo ya fui adentrándome más en la temática, sobre todo yo pongo el punto de partida en la licenciatura, en el octavo semestre, cuando la psicopatología social en la asignatura, un médico forense o un ex médico forense, el doctor Hernán Cavazos, empezaba a hablar sobre los términos de necrocirugía, cronotanatodiagnóstico, modus operandi, y fue el que me perfiló en ese sentido para poder decidir trabajar en el ámbito forense. Conforme empecé a adquirir la información y una vez que egreso, estoy tal vez unos 6 meses u 8 meses fuera de práctica una vez que egresé trabajando en el negocio de mi papá. Y después sale una convocatoria para la ex CIPOL. Fue una policía, ¿no? Que prometía mucho acá en el estado de Chihuahua. Yo llevo la papelería al estado, en este caso hacia dos vertientes. En primera instancia, la CIPOL y en otro, la convocatoria para la fiscalía en la Academia para Peritos. Afortunadamente, en ambos quedo y estaba en la discrepancia, ¿no? De irme a la capital de Chihuahua como policía de esta área nueva de investigación policial o quedarme. Ese mismo fin de semana me hablaron de periciales para quedarme e iniciar el lunes aquí en Juárez sobre la academia y decidí quedarme en el área pericial y conforme fueron pasando los tiempos, de hecho, Hawley y David García fueron mis docentes en la academia. Y cuando egreso de la academia, la primera persona con la que tengo contacto ya en la práctica profesional es precisamente David García, que nos toca atender un caso de un suicidio de un policía en un camino Ortiz Rubio, camino Escudero.
y fue el primer caso que me toca a mí de investigación, y ya conforme a ello, pues se fueron llenando de experiencias, ¿no? Mi vida, atendiendo lo que eran robos con violencia, vaya, lo que es la vida, ¿no? Empecé, una vez que egresé de la Academia de Peritos trabajando robos con violencia, yo 15 años después estoy trabajando en el área de criminología de la policía, precisamente atendiendo robos con violencia. Es decir, que no me pueden señalar en la policía de que no tengo experiencia atendiendo robos, porque fue lo primero que hice desde que salí de la academia. Y conforme pasaron los tiempos, pues ya siempre lo he dicho, he tenido muy buenos compañeros y muy buenos maestros, sobre todo muy buenos maestros en la práctica. Todos han dejado conocimientos, todos han dejado, por ejemplo, el caso de David García me dejó algo muy importante, o me ha dejado algo muy importante, que siempre estar a la vanguardia, siempre parecer para hacer, siempre cuidar mucho la imagen. En el caso del maestro Hawley, sigue intacto, y todo el mundo a las afueras, cuando se habla de Hawley, es sinónimo de entrega en la escena, es muy protocolario, lleva todo hasta el más mínimo detalle. Ahora sí que le hace honor a la criminalística, ¿no? De la ciencia del mínimo detalle. Y qué decir, ¿no? De Esparza, que si bien no nos tocó convivir de manera directa en la fiscalía, pues sí fue indirecta, porque fue el primer contacto con Robert Ressler cuando él era parte de la fiscalía. Y conforme se fueron dando las cosas, ya la asesoría forense. Entonces, hasta donde he llegado en la experiencia, me siento muy afortunado, porque han existido muchísimas situaciones en contra, desde lo personal, desde lo familiar, evidentemente desde lo económico, ¿no? Creo que todos los que trabajamos en esto y estuvimos en la academia, a todos nos pasó ese momento de la academia como un trago amargo, porque no recibimos ningún tipo de apoyo económico hasta que una vez se egresa, pero es parte de la experiencia. Conforme estoy trabajando en periciales, se da la oportunidad para formar la primera unidad de análisis de conducta criminal, una vez que tenía quizá unos 4 o 5 años de experiencia ya en la criminalística. Se forma la unidad de ciencias de comportamiento, de análisis de la conducta, y otra vez empiezo a conocer aspectos de investigación criminal, ¿no? Haciendo victimología de los casos, análisis en la zona, perfiles criminales, que a la postre me sirvió para el tiempo presente, donde en la actualidad pues desarrollo desde la policía investigación de primera, o los primeros actos de investigación, para poder suministrar estrategias de predicción policial. Es más o menos la introducción de donde inicia mi actividad en el ámbito forense. Ahí de pasada diciéndonos perfecto, bien, porque te tocó que fuéramos ya compañeros ya de salida, y Héctor y David de maestros. Y sí, es el polluelo, es el más joven del grupo, creo. sí es. Sí, pues nos vamos por edades, sigue David. Ah, caray, ya te ventilaron, Héctor. Ay, caray. Ya sabemos quién va a terminar. No sé. Bueno, pues, ¿por dónde empiezo, verdad? Bueno, pues también desde joven creo que interesado. Hay algunos antecedentes familiares en algo similar. Y yo creo que desde joven sí tenía el gusto por lo policíaco, por lo militar, por algunas cosas que me llamaban la atención. Y yo empecé como, pues creo que joven, no sé si 20, 21 años, ya van a saber mi edad. En 1998 yo entro ni siquiera era Secretaría de Seguridad Pública, era la Dirección General de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el director de apellido Raigadas Seifer. No sé si lo recuerdas. Antes creo que el protocolo o el proceso era diferente. Primero había que ingresar a una academia de policía especial que duraba, no recuerdo si no más que 2 meses, eran funciones básicas de vigilancia. Y había que trabajar, pues obviamente en la policía especial mínimo 6 meses para tener ese derecho de hacer una academia grande, que en ese tiempo era le llaman la radiopatrullas. Y yo estuve en la policía especial, y cuando ya estaba haciendo la otra academia, me sacaron de la academia para formar un grupo especial. Estuvo muy curiosa la situación, pero hicieron un grupo que le llamaban
anticohecho. Eran las primeras patrullas que traían cámara ya hace mucho tiempo. Entonces, la finalidad de ese operativo era que quien intentara sobornar a la gente, pues llevarlo arrestado a barandilla. Y a mí creo que hice buen trabajo en la especial, que me sacaron, no sé por qué se lo dieron a la policía especial ese operativo que era de patrullas. En ese tiempo usábamos uniforme azul marino y después nos cambiaron al azulito, así como azul cielo, que usaban la mayoría de los agentes. Como ahora visten los agentes de seguridad pública, así nada más vestían los que eran de grupos especiales, los antipandillas, en aquel tiempo el Fortac. Casi todos los demás usaban pantalón normal de vestir, zapatos, incluso hasta kepi. Era un poco diferente ese asunto. Bueno, ahí yo creo que estuve como un año más o menos y luego hice un curso de ahí mismo de policía ciclista y anduve un rato también. Creo que ya no existen, eran los halcones. Entonces, había en aquel tiempo las jerarquías eran diferentes, era sargento, teniente, capitán y todo, no era como ahora. Y sí, había un teniente que me traía marcando el paso, no me quería. Entonces yo tenía la idea de aplicar para la desaparecida Policía Judicial del Estado, cuando las academias todavía eran aquí en Juárez. Y hice todo el proceso y al final renuncié de la Dirección de Seguridad Pública. Pero pues se tardó bastante en empezar la academia y yo no pude entrar, entonces sí medio me frustré. Bueno, tal vez digo que la vida también me tenía preparada otra cosa. Entonces, trabajando en otro tipo de trabajo, trabajé con un médico que era ortopedista. Ahí me encontré a uno que había sido mi compañero, de apellido Patiño, que en ese tiempo esa clínica de rehabilitación ortopédica le daba servicio al municipio. Y me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Y le dije, no, pues ya hablamos un poco. Y él estaba en el radio, en aquel tiempo ni siquiera era el 060, era el 060. Entonces él habló con su superior y yo ingresé al radio. En aquel tiempo empezabas como supervisor de emergencias, que era prácticamente el que contesta el teléfono. Pero como yo ya sabía más o menos algún protocolo, me ponían a veces a cubrir algunas de las frecuencias del radiooperador aquellas de Aldama, Bavícora, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, etcétera, un rato, ¿no? Y luego hay una convocatoria de peritos, yo no sabía ni siquiera de qué era, de qué se trataba. Eso fue en el año 2000. Yo estaba esperando la academia de policía y entonces sale esa para formar parte del cuerpo técnico de servicios periciales. Yo no tenía ni idea ni qué se trataba, pero fui a ver qué. Realmente, pues de entrada no me llamó mucho la atención, pero sí me dijeron, si te interesa, va a venir una persona de Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, a dar más información tal fecha. Entonces ya me presenté y ahí nos dieron ahí más o menos de qué se trataba. Y ya dijeron, el que le interese, pues tal día empiezan los exámenes. Yo creo que más o menos así fue, ¿no? Entonces sí me interesó. Estuve haciendo un proceso de exámenes. El problema es que había que llevar papelería. Yo trabajaba en el municipio, en el radio, nomás que teníamos horarios, y no sé si eran 15 días en la mañana y luego en la tarde y luego en la noche. Estaban así. Entonces, a mí me hablan, me dejan recado con mi abuela en aquel entonces, estamos hablando del año 2000, que yo no había llevado nada, que yo iba a perder la oportunidad de entrar porque no había llevado ningún papel. Entonces, yo me voy ese viernes a hablar con el encargado del que estaba haciendo el grupo pues, de la Academia de Peritos, y me dijo, es que empezamos ya el lunes. Entonces yo dejé de ir al trabajo al otro por presentarme ya el lunes a primera hora a lo que era la academia. Y lo recuerdo bien porque fue un 7 de agosto del año 2000, porque yo cumplo años el 8 de agosto. Y de ahí se dio. Y ahí empezamos en lo que eran los servicios periciales. Debo reconocer que en ese tiempo yo no tenía ni idea de qué trataba. Yo tenía la idea de que quien analizaba las armas, quien hacía retratos hablados y todo eso lo hacía la policía. Mucho de esto se debe también a los medios de comunicación, que a veces dicen, la policía analiza o elabora retrato hablado y todo. No sabía que había un cuerpo de peritos. En aquel tiempo
yo tenía carrera trunca y el requerimiento no era tener una formación académica como lo es ahora. Entonces, eso fue en el 2000 y del 2000 hasta el 2016 yo estuve ahí en los servicios periciales. Mi primera área fue con un compañero de apellido Tuda Gandarilla, que era encargado del área de identificación criminal. En ese tiempo apenas iban a formar los AFIS, el sistema AFIS. Había que llenar una gran cantidad de fichas de caractilares para enviarse a México. Y el que estaba en jefe en ese turno nos pidió a algunos un favor para ayudarle a él con eso de las fichas. Sí, me frustré un poco porque dijo, no, nada más, y ya, y los demás sí se fueron, casi todos, de hecho éramos pocos de aquí de Juárez, como 6 nada más, casi todos se fueron a criminalística de campo y yo perdí la oportunidad de entrada. Y ahí estuve y luego estando ahí, duré un rato y me pasé al área de grafoscopía y documentoscopía, estamos hablando como ya 2002-2003. Luego recibo la invitación para unirme en aquel tiempo que era Procuraduría, eran poco los grupos especiales, entre ellos la Fiscalía de Investigación de Homicidios de Mujeres, creo que era llamada Fiscalía Mixta. Ahí fue donde conocí al maestro Esparza. Y bueno, junto con el maestro Héctor, fuimos como que, vamos a decir, los primeros peritos, ¿no? Que estuvimos ahí. Yo realmente duré poco, yo pedí mi cambio como a los 6 meses y me regreso a periciales, a los servicios periciales, y ahí empiezo a tener una coordinación del área de criminalística de campo. Eso fue en el 2003. Coordiné criminalística de campo 2003 como hasta el 2005 más o menos, 2005, 2006, cuando ya estaba el proyecto para el nuevo laboratorio. Y uno de los proyectos, bueno, que creo que yo participé y lo tomaron en cuenta fue precisamente el pequeño laboratorio de técnicas de revelado de huellas lofoscópicas, que cuando ya tuvimos el nuevo edificio me ponen ahí en ese laboratorio. O sea, tú vas a estar a cargo de ese laboratorio, pero por lo pronto vas a estar solo. Entonces, ahí estuve también otro tiempo, bueno, como criminalista de campo, tanto tiempo, y luego otro tiempo en el laboratorio, en la época de mucha violencia extrema, que el maestro Héctor Jaule estaba a cargo de periciales de zona norte, pues voluntariamente nos sacaron del laboratorio para ir a cubrir la calle. Precisamente se convirtió en prioridad la atención en la calle porque era demasiado lo que existía y eran pocas las unidades que estaban en turno, cuando ya había uno y otro empalmados se convirtió en prioridad atender el trabajo de campo. Y de ahí regresé a criminalística de campo 2008, parte 2008, 2009 y 2010, hasta que con la llegada de otro jefe le pedimos la oportunidad de que nos cambiara el turno a un compañero de a mí para poder hacer una maestría, que estábamos invitados en la UACJ en aquel tiempo de hacer la maestría en 2010, pero no hables de cosas tristes, no hables de cosas tristes porque van a empezar los detalles. Como en ese tiempo teníamos el horario, creo que empezamos en la mañana y terminamos en la noche, no sé, un día sí, un día no, algo así. Es que los turnos sufrieron diversos cambios. Yo dije, si quiero continuar estudiando, solamente cambiarme de área. Y ahí fue donde me cambié de área, otra vez al laboratorio. Le ayudé a un compañero un tiempo con la identificación de vehículos. Y en 2012, como en junio, ya me quedo a cargo de los servicios periciales aquí en zona norte también. Eso fue como de junio de 2012 hasta diciembre de 2016. Pues estuvimos a cargo pues, de los laboratorios. En ese tiempo todavía no existía la zona noreste, que se creó recientemente. Entonces la zona norte tenía buen fragmento del estado, el valle, Casas Grandes, aunque había un subjefe, una subdivisión ahí, pero abarcábamos gran territorio, Buenaventura, Janos, Ascensión. Y pues ha sido mucho el aprendizaje, ¿no? A, a lo mejor me salté muchas cosas, pero después de que yo terminé, mi idea era trabajar como perito privado y pues yo que estaba muy enfocado al trabajo de investigación de homicidios, vamos a decir así, o de escena del crimen, pensé que por ahí pudiera estar y desafortunadamente por ahí no fueron las cosas, fueron en otra disciplina donde se empezó a dar el trabajo realmente. Pero sí me di cuenta que tenía que seguir estudiando porque eh, como se empezaron a dar las situaciones de enseñanza, pues a
en escuelas y así, pues yo quiero decir que no he dejado de estudiar desde nunca, casi desde que entré, ha sido la formación académica y luego ya con el compromiso de enseñar y tratar de hacerlo de buena forma, pues también puedo decir que aunque ya no pertenezca al gobierno, he estado pues muy actualizado en muchos de los temas y reforzando otros y aprendiendo nuevos. Entonces, pues así de entrada, ¿no? Una historia de vida. Y aquí seguimos. Y seguimos todavía. Pues déjenme les digo que no me debería de tocar a mí, pero me toca a mí. Déjenme les digo que yo tengo, no, y no la tengo ensayada, ni la tengo repasada, ni preparada como tal. La historia de cómo llegué hasta aquí. Hasta aquí, hasta este día, no. Pero de cómo llegué hasta esta etapa de mi vida donde, en una etapa en la que yo no me veía, honestamente. Corrí el año de 1979. No, no sé. No. Bueno, pero aunque no lo crean, sí. Así tanto me voy a ir hacia atrás yo. En aquel entonces yo tenía 8 años más o menos, más chico que mi niña, la más pequeña. Y mi papá era abogado penalista. No era de trajecito brilloso, pero era penalista. Y Los zapatos de charol. no, pero el otro día vi una foto de mi papá de esa época y traía una chamarra de seda y dije, bueno, en esa época también había ese tipo de indumentaria para el abogado penalista. Y más o menos tenía yo 8 años cuando empecé a andar para todos lados con mi papá. Yo les cuento una historia muy curiosa, no sé si a ustedes se las he contado en lo particular o lo hemos platicado en el grupo, pero yo cuando tenía 8 años yo ya andaba corriendo por los pasillos de la oficina de averiguaciones previas aquí en Ciudad Juárez. La primera oficina de averiguaciones previas que yo conocí, yo estoy seguro que ustedes no la conocieron, es donde me siento más viejo yo que cualquiera, era un pasillito en donde está actualmente bueno, ese fuerte, porque es una fortaleza que tenían ahí, la cárcel de piedra, aquí en Ciudad Juárez. Para los que no están en Ciudad Juárez, aquí en Ciudad Juárez, una de nuestras avenidas principales es la avenida 16 de septiembre, y llegando al cruce de 16 de septiembre con la calle Oro, y por creo que es Bellavista, Altavista, no sé cómo se llama la colonia, está lo que era la primera estación de la Policía Municipal aquí en Ciudad Juárez. Y es un fuerte, realmente, es un fuerte militar. De hecho, ese tipo de construcción tiene. Y hay un puente que cruza un paso a desnivel, y ahí es donde estaba ese puente, donde iniciaba ese puente, después de terminar las instalaciones de la cárcel de piedra, había una tripita, un pasillo. En ese pasillo había unos cuantos, un puñado de agentes del Ministerio Público. Esa era la oficina de averiguaciones previas que yo conocí. Sí, y de ahí se cambian enfrente a las oficinas ya un poquito más modernas. Y yo a los 8 años ya andaba corriendo ahí. Me la pasaba ahí correteando entre los agentes del Ministerio Público. Más osado, me metía con los agentes de la Policía Judicial enfrente, en las oficinas. Ahí me veían los comandantes, me veían los policías. Me tocó conocer a los policías de antaño, por sus apodos. Me acuerdo del Brandy, del Bola de Humo, del Chivo. Aunque no lo crean, después de 46 años me acuerdo de los apodos. Y a ellos se les hacía muy curioso ver un mocosito de 8 años, porque aparte estaba chaparrito, corriendo por todos lados de esas oficinas. Había un señor que era el eterno funcionario ahí, el señor Medina, que en paz descanse, que después su hijo estuvo conmigo en la prepa, que él fue el que le pidió permiso a mi papá para pasarme a conocer los separos de la Policía Judicial del Estado, que estaban en el sótano de la Cis y Oro, porque yo siempre llegaba y me paraba en la entrada de los separos y veía, hagan de cuenta que están viendo casi el túnel de donde estaba la víctima del Silencio de los Inocentes. Parecía que era así, una cosa así redonda hacia abajo, era una escalera redonda. Y le pidió permiso, y o sea que su niño está friegue y friegue, que quiere, llegue y se para ahí, déjeme lo meto para que vea.
una experiencia inolvidable, jamás se me va a olvidar lo que eran los separos. Ya quisieran los detenidos de aquel entonces tener las celdas que tienen ahorita. Eso era de terror, honestamente, oscuro, húmedo, doloroso, o sea, terrible. Pero esos fueron los inicios de algo que yo no sabía que se iba a dar. ¿Quieren ustedes saber cuál fue la primera inspección de vehículo que me tocó a mí? También, como adolescente, hubo un caso aquí en Ciudad Juárez muy sonado donde privan de la vida a una reportera. Ella iba junto con su esposo, que también trabajaba en un canal de televisión, Linda Bejarano, que en paz descanse. Iba con su esposo Manuel Gómez Martínez, su suegra y un amigo de la familia. No vamos a entrar en detalles de qué fue lo que pasó. Ella acaba sin vida. Y el vehículo se lo llevan precisamente esas instalaciones de la 16 y Oro. Yo ahí prácticamente estaba todos los días. Mi papá estaba ahí, yo estaba ahí todos los días. Y un día llegué ese vehículo y, como les digo, yo me paseaba como Juan por su casa en todos lados y veo que en la rampa, en lo que era la cochera o el espacio para el vehículo del comandante de la Policía Judicial, estaba algo tapado, un vehículo. Y pues sin que nadie se diera cuenta, o sea, ya cuando menos pensaban, yo ya le había quitado la lona al vehículo donde habían privado de la vida a Linda Bejarano. Y fue la primera experiencia que yo tuve de ver un vehículo con orificios de proyectil de arma de fuego, con sangre, con restos óseos, con tejido. Y a pesar de que suena así tan grotesco, dirían ustedes, ¿cómo te impactó? Pues no, no me impactó como yo pensé, o sea, realmente no sabía qué era lo que estaba viendo. Pues esa fue mi primera inspección de un vehículo relacionado con un hecho delictivo. De ahí, pues yo estuve muy apegado a mi papá, eventualmente entré a la escuela de Derecho y me aferré a que quería hacer el servicio social en averiguaciones previas, porque yo quería ayudar a mi papá y porque cuando le empezaba a ayudar a mi papá y llevaba testigos a que me los declararan y me decían los agentes del Ministerio Público, no, chavo, dile a tu papá que venga. Y yo dije, no, esto no puede seguir así, quiero hacer el servicio social, estaba en segundo semestre de la universidad. Dicho sea de paso, ¿por qué estudié Derecho? Para hacer dinero. Si alguien les dice, si alguien miente y dice que entra a estudiar Derecho porque mi culpa, por mi grande culpa de que quiere proteger a los desamparados, yo no era de esos gentes. A mí incluso cuando me preguntaron, oigan, aquí quién, ¿por qué entraron a estudiar Derecho? Yo levanté la mano y dije, porque yo quiero hacer lana. Honestamente, esa era mi intención. ¿Sí? Entro, mi papá consigue con algunos favorcillos en que yo entré a hacer el servicio social a la Procuraduría, a las averiguaciones previas. ¿Y qué creen? Que ahí encuentro, yo podría decir, mi llamado. Ahí me doy cuenta que el dinero no lo es todo. Y quienes hemos trabajado en una fiscalía sabemos que el dinero no lo es todo, porque si eso fuera, no estaríamos dando clases, no estaríamos en el podcast, estaríamos disfrutando de nuestros millones en otro lado. Como algunas gentes les ha pasado, han tenido la oportunidad de hacerlo y lo han hecho. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no es eso y que realmente hay personas que, como yo lo he dicho, no es una frase propia, yo creo que en algún lado lo escuché y se me quedó. Nosotros conocemos a las personas en el peor día de sus vidas. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que hay necesidad de atención, de que incluso el hecho de dar unas palabras de aliento o de tenderle la mano a una persona puede cambiar ese trago tan amargo por el que está pasando. Y cuando mi papá pensó que su hijo sí iba a ser abogado y que se iba a trabajar al despacho y a seguir litigando, decía mi papá, dijo, yo quería un abogado y me salió un policía. Sí, porque yo me quedé trabajando en la Procuraduría desde que entré a trabajar, a hacer mi segundo semestre de la universidad. Busqué formarme más en investigación, conocer más de investigación, más del trabajo policial y de investigación de ustedes tres y de otras personas, de otros amigos, otros que ya no son amigos. Me ha tocado aprender de lo pericial. Entonces, para mí ha sido un proceso de constante aprendizaje, pero hay una cuestión muy interesante.
Yo lo dije claramente porque esa fue siempre mi intención. Yo entré a estudiar Derecho porque yo quería hacer dinero. Esa es la realidad. O sea, esa es la verdad de por qué qué es lo que me motivó a esa carrera. Pero cuando entré a la Procuraduría, me di cuenta de muchísimas cosas, cosas que ustedes han visto, ustedes han conocido de primera mano. Cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ser. No soy una perita en dulce, yo siempre lo digo y se los digo a los alumnos también. No hay un Manuel Esparza blanco, no hay un Manuel Esparza negro, hay a lo mejor algún tono de gris extraño al que nos convertimos todos cuando trabajamos en las fiscalías, porque no es un lugar para todo el mundo, es un lugar donde tenemos que tomar decisiones y muchas de las ocasiones son decisiones difíciles, son dilemas donde la decisión que nosotros tomemos, la otra opción que dejamos de lado nos va a pesar todo el tiempo, la vamos a llevar con nosotros toda la vida. Y eso no nos permite ser blancos ni negros, sino distintos tonos de grises. No son 50 sombras de Grey, distintos tonos de grises, aclaremos. Y estando ahí los conocí a ustedes, estando ahí conocí lo que yo consideré que es mi llamado. Hubo un momento muy difícil, el trago más amargo que he sufrido algunos en mi vida, porque pues por las pérdidas personales y todo, pero en el ámbito laboral, un trago amargo que fue para mí el tener que dejar de trabajar en la fiscalía, no en los términos que yo hubiera querido, no salí mal. Hay compañeros que sí tuvieron problemas y a los que me tocó incluso tener que apoyar cuando se presentaron los problemas con ellos. Yo tuve la opción y en un momento dado renuncié a mi trabajo, a un trabajo que yo quería mucho, pero eso es a lo que voy. ¿Cómo llego aquí? ¿Qué es lo que yo veo en este trabajo? Y es lo que yo les digo a los alumnos cuando tenemos clases o cuando las conferencias. O sea, nosotros tenemos que llegar aquí con pasión. Cada uno de nosotros, los 4 que estamos aquí, tenemos una pasión tremenda que nos mueve en lo que estamos haciendo. Sin esa pasión no es posible hacer lo que hacemos, no es posible que ustedes hagan lo que ustedes hacen, no hubiera sido posible que yo hubiera hecho mi trabajo como lo hice, bien o mal, como todos cometemos errores, pero cuando eso sucede, me voy al lado oscuro, eso lo va a entender bien Héctor, me voy al dark side, se me ocurre litigar, no lo vuelvo a hacer, no lo volvería a hacer. Si pudiera volver el tiempo atrás, jamás lo hubiera hecho, ¿sí? Porque a pesar de que es una etapa interesante, es una etapa de aprendizaje, fue una etapa buena, que pues en ese aspecto era algo que yo necesitaba hacer por mi familia y por todo, pero fue una etapa que a mí en lo personal no me llenó. A mí en lo personal yo sentí un vacío, que es el vacío que dejó para mí el trabajar en una fiscalía, que fue el vacío que llevaba yo conmigo de tener que estar defendiendo a personas que incluso yo sabía que eran culpables, en lugar de hacer el trabajo para poder poner a los responsables tras las rejas y de buscar que a las víctimas se les diera algún tipo de justicia en los tribunales. Soy así muy wow, soy así muy, no sé cómo, pero, y yo sé que a lo mejor habrá gente que no me lo crea, que no se crea lo que estoy vendiendo en este momento, pero para poder hacer lo que hacemos se requiere pasión, se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere derramar sangre, sudor, lágrimas, y como alguno de ustedes cuando estuvo trabajando en las unidades conmigo se habrá dado cuenta porque yo se los decía a los agentes. Se requiere tener disponibilidad las 24 horas del día, los 364 días del año, los 365 días del año, ya le quedo quitando uno, 366 y es año bisiesto, es olvidarse de familia, olvidarse de fiestas, olvidarse de todo por la fiscalía, por la procuraduría en su momento. Estuve dispuesto a hacerlo. Mi vida ha cambiado, no, estoy en otra etapa, estoy en una etapa donde nosotros, tanto ustedes como yo, y un gran grupo de colaboradores, compañeros, amigos, estamos contribuyendo a formar a los nuevos investigadores forenses. Ya tenemos mucho tiempo, ya tenemos concretamente 15 años prácticamente que estamos trabajando en mejorar este ámbito con la misma pasión, desde otra trinchera, pero sin doblar las manos y sin flaquear.
Esa es mi historia de vida hasta donde llegamos ahorita. Ahí se las dejo. Y bueno, ¿quién sigue? Esta fue la sesión de terapia para forenses. Catarsis ¿Te ha gustado un nuevo podcast? Sí. No, bueno, pues buenas noches a todos. Realmente quiero puntualizar algunas situaciones interesantes. Tengo abierto el YouTube y la traducción está pésima, está haciendo subtítulos en inglés y tal vez nos podemos meter en problemas por un terrorismo o algo así porque está bien raro lo que está traduciendo eso. Es que tengan cuidado ahorita con esa situación. Okay. Muy bien. Pues bueno, pues para mí fue algo, pues, que ahorita recapitulo. Hace muchos años, yo acompañaba a mi señora madre y a mi hermana a una ferretería, al Home Depot. En aquel entonces, cuando estábamos haciendo las compras, se oyeron algunos truenos muy fuertes. Cuando salimos de la tienda, estaba una persona muerta en el estacionamiento. No es que me haya traumado algo, pero sí me impresionó mucho esa situación. Pues yo no quise acercarme a ver el cadáver. Mi hermana estaba muy insistente que fuéramos a ver al muerto, ¿no? Y yo no, casualmente yo le decía, no, yo no me quiero arriesgar a traumarme. Y años después, pues es el pan de cada día, ver cadáveres, ¿no? Yo tenía un negocio de comida y pues no es que estuviera mal, pero yo quería algo más de la vida, ¿no? Quería pues desarrollarme como persona, hablando de filosofar, aportar algo, ¿no? No nada más vender comida. Entonces, cosa que erradamente, como decía el maestro Esparza, no le atiné porque ahorita estaría ganando muy buen dinero y traería mi troca del año. Y pero decidí lo contrario, ¿no? Entonces, es interesante porque yo recuerdo estar en el negocio y vi la convocatoria en el periódico para peritos. Fue interesante porque saltó la chispa de quiero ir, quiero meterme. Entonces fui, pregunté, me atendió no sé si te acuerdas, David, licenciado Torres, ¿se llamaba? ¿El Torres o Sí, Ríos? sí, Gordito. sí, Torres, Este, ajá. Él se portó muy amable, me ayudó mucho a conseguir los documentos y me dio la oportunidad de pues, ingresar. Me acuerdo que fue una impresión muy fuerte con la julianística de campo. Teníamos un único instructor que era Julián, ¿qué? ¿Cómo se apellidaba? González Ríos. González Ríos, y Ajá. él nos vendió una idea muy interesante de lo que era la criminalística de campo. Empezamos a ver casos, empezamos a ver diferentes anécdotas que el señor pues llegaba y nos contaba y me empecé a interesar en esto. Y platicábamos de que, bueno, yo me ponía a pensar, el día de hoy estoy tomando una clase de una persona que en la noche, porque nos mandaban en la noche a prácticas, va a estar sin vida. O sea, ahorita mismo está una persona riéndose con la familia o está cenando, no sé, algo así, y más al rato vamos a ir a recogerlo. Qué curiosidades de la vida. Y se empezó a forjar una percepción interesante de las ciencias forenses. Cuando ya recién ingresamos, recuerdo una junta con el licenciado Maínez, que fue nuestro primer jefe, Oscar Maínez, que nos dijo dónde quieren estar, y a mí me tocó estar de noche. Mi primer caso fue como a la segunda semana, donde agredieron con arma de fuego a una persona, y lo curioso, y a las personas que no estén familiarizadas con las cuestiones de práctica forense ya profesionalmente, creo que todos los forenses nos acordamos de todos los casos. ¿Te acuerdas de la señora que tenía el vestido rojo? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de la evidencia? Sí, sí me acuerdo. Yo soy malo para memorizar las cosas, pero de los casos me acuerdo muy bien. Lo recuerdo. Y ya me pongo más nervioso cuando me toca juicio, pero sí me acuerdo del caso. Entonces, pues ya estuve, ¿qué serán? Estuvimos ahí con un grupo que éramos todos de la academia, nos conocíamos bien y estábamos luchando contra los viejos.
los viejos eran policías judiciales en aquel entonces, que se nos paraban enfrente y no todos, eran 1 o 2 contados. Nos decían, ustedes en la vida van a saber lo que nosotros sabemos ya. Entonces fue como un reto personal el demostrar que podíamos lograr algo, y creo que nos lo platicamos entre varios compañeros de sacar adelante la casta, ¿no? Y empezamos a conseguir me acuerdo que Gustavo, uno de los peritos, nos trajo el 3D Eyewitness, y otro que nos decía, acá está otro programa. Nos empezaron a dar las cámaras digitales, teníamos cámaras de rollito todavía, que no le atinábamos si nos salía bien o mal la foto hasta 2 días después, cuando íbamos a revelarlo a una farmacia. Íbamos a la farmacia Benavides, al revelado, y si no tomabas bien la foto, te perdías. Hoy en día, y otra vez me voy a caer en lo que han caído algunos de ustedes de filosofar, de que se nos hace fácil levantar el celular y tomar la foto. Antes, si no teníamos las debidas instrucciones, los aditamentos y el conocimiento, no podíamos tomar una foto. Teníamos que tener bien el ISO, la obturación, para tomar una fotografía nocturna. Nos daban un rollo de 12, ¿recuerdas? Uno de 24, si bien nos iba, y un ASA 100 y un ASA 400, y párale de contar. Nos dabas un frasquito de telitas y otro de agua destilada para para toma de muestras de sangre, que en aquel entonces no había perfiles genéticos, no existía aquí en México, y nada más sacaban tipo sanguíneo. Ya con eso le ponían su friega a los detenidos, y era la realidad, lo que todavía aceptaba en muchos lugares. Entonces, yo recuerdo aquella vez donde, por envidioso que soy, invitaron a David para entrar a feminicidios, que a mí me interesaba porque me empezó a gustar la cuestión del homicidio de mujeres. Se empezaba a iniciar ese fenómeno de la muerte de mujeres aquí, que ya con el maestro Esparza ya se venía dando, pero nosotros estábamos apenas empapándonos con ello. Y por más que hice mi berrinche, me pataleé y todo, me tiré al suelo, y pues ya me dieron la oportunidad. Estuvimos con la maestra Talavera, ahí estábamos en el grupo, y yo creo que de ahí fue donde empezó a despegar pues mi gusto por la criminalística ya en forma. Todavía hasta la fecha, para no hacerla muy, muy grande, se sigue interesando la criminalística con una vertiente en la cuestión del homicidio de mujer, ¿no? Para mí, en lo particular, pienso que falta mucho, mucho camino en cuestiones de protocolos, en cuestión de la criminalística. Otra vez vuelvo a acentuarlo. Se ha desvirtuado mucho esa cuestión. A mí me tocó trabajar caso Campo Algodonero, me tocó trabajar algunos casos relevantes. Hemos tenido, pues, con la participación, por ejemplo, del maestro Esparza, con Alfredo y con David, pues trabajar en varios casos icónicos aquí en Ciudad Juárez, y sobre todo, pues, que gracias al maestro Esparza tuvimos el acceso a grandes personalidades que hoy en día, pues, atesoro mucho para mi currículum, el haber trabajado con Robert Ressler. O sea, para mí es una máxima. Falta mucho, mucho, mucho por hacer. Pienso que en lo personal, necesitamos aprender más, necesitamos conocer más, y necesitamos interactuar con otras personas que, si bien no son de la misma edad que uno, son jóvenes que están empujando esta especialidades, están aportando mucho ahorita, y pues todavía hay mucho recelo de parte de los gobiernos de no darles la oportunidad y tratarnos como todavía nos decían en un principio, como recoge basuras. Así nos decían antes, judiciales, y nos decían, llegaban, contaminaban y se iban, y ya nos dejaban todo el basurero ahí. Los cuentacasquillos, ¿no? Los cuentacasquillos, sí. Y todavía hay una cierta tendencia a muchos especialistas en derecho que consideran que la criminalística no sirve, o inclusive hay directores de asociaciones que dicen que con 6 meses ya eres criminalista perfecto. Entonces, pues da mucho que hablar en materia de la profesionalización en estos ámbitos, y sobre todo en lo que se puede aportar
como un país pujante en estas ciencias, donde no, si bien no tenemos los juguetes, sí tenemos la experiencia y conocimiento que podemos aportar más. Esos son mis 5 centavos, como decía. La aportación. Pero Sí, fíjate sí. que hay una cosa, es muy interesante, las experiencias por las que todos hemos pasado en su momento nos han apoyado a llegar a donde estamos ahorita. Hay momentos donde dicen, es que ¿en dónde estoy? ¿Este es el mejor lugar donde puedo estar? Sí, sí, el mejor lugar donde podemos estar es en el presente. Estamos en el lugar donde tenemos que estar. Pero, volviendo precisamente a tocar un poquito ese punto, es lo que en un momento dado, todas las experiencias, todas las carencias, todo lo que nosotros decimos, hijo, ¿cómo me hubiera gustado que a mí me hubieran enseñado esto? Oye, llegábamos nosotros y, oye, pero ¿cómo se integra un expediente? Ah, mira, están, ese es 20, agarra el que quieras, chécalo y haz todo como viene ahí. O sea que si estaba mal, tú lo vas a hacer mal, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que ha contribuido a que estemos donde estamos ahorita en el sentido, por ejemplo, de haber, digo, que nos ha costado trabajo desarrollar programas académicos para poder formar licenciados, maestros, ahora doctores, en este mundo tan apasionante que es el de la investigación criminal y forense. No, es muy difícil en unos cuantos minutos poder narrar el todo. Yo creo que sí quisiera, hay momentos donde yo sí quisiera decir, ¿saben qué? Déjenme la hora completa y agréguenle otras 2 para platicar todas las historias de guerra, todo lo que nos ha pasado en lo familiar, en lo laboral, en lo académico. O sea, esta situación, ahorita tú lo comentabas, de pronto sale cualquier hijo de vecino diciendo que con 6 meses tienes para formarte como criminalista, pues porque no es criminalista, porque no es investigador, porque realmente no es una persona que trabaja en el ámbito forense, porque quien trabaja en esto sabe que es una vida. Héctor, ya para no quitarte, ¿cuántos años tienes trabajando en criminalística en la fiscalía? Este año voy a cumplir 25 años. Ya ves, ya no te quito años. Porque siempre digo, bueno, tiene más de 20, pues ya sabemos que es un cuarto de siglo. Sí. Ahí se ve más feo. Ya marca. Ya marca. Pero eso es lo que nos lleva a donde estamos. Y, por ejemplo, Alfredo, David, Héctor, en las áreas en las que se han desempeñado, por algo estamos aquí. Entonces, está interesante el show. Ahorita que mencionabas de los tiempos, bueno, yo también he contado porque, aunque me haya salido de allá, he estado pues presente pues, en este mundillo, ¿no? Y yo le calculo también como 25 años más, y le sumo donde empecé a aprender cosas, pues con lo básico de la policía, porque creo que me ayudó bastante eso en la academia. Me ayudó tanto haber estado ahí para que en la academia, pues obviamente al final sí tuvo un reconocimiento por aprovechamiento académico. Ahorita que mencionaba lo de la fiscalía, yo en aquel entonces el que era director de los servicios periciales, de apellido Santos, yo quiero pensar que dejé una buena impresión en él, que él fue quien, cuando le pidieron peritos, él pensó en mí como primera opción. Y tenía razón, porque yo tenía muy pocos meses como criminalista de campo, yo había andado en otras áreas. Y decían, pero ¿cómo es posible que él, si tiene poquito apenas en criminalística, ya lo hayan mandado a la fiscalía? Yo dije, a mí me dieron la oportunidad, me dijeron que si quería. De hecho, el maestro Vic era el que era jefe en ese entonces. Me habló, me dijo, oye, están pidiendo peritos para la Fiscalía de Mujeres, el doctor Santo te puso a ti, ¿quieres o no? Que no, si quiero. Entonces, y pues bueno, yo quise aprovechar la oportunidad. Entonces, a lo que iba es que ha sido mucho tiempo eso, si contamos desde el 98, son como 27 años, y te das cuenta realmente que, yo creo que entre más sabes, te das cuenta que es menos lo que sabes, ¿no? Si eres consciente de este mundo pues tan inmenso, no sabemos prácticamente nada. Realmente estamos en pañales todavía. Y lo digo porque hay algunos que pues llevan poquito tiempo, ya se creen la trompa del tren, ¿verdad? Pero pues no son conscientes de que es un aprendizaje al estar inmerso en la ciencia,
pues hay que estar actualizado siempre, ¿no? Entonces yo también, obviamente, pues yo siempre voy a agradecer a ustedes lo que he aprendido de ustedes. Siempre, me gustó mucho la etapa, bueno, yo estaba a cargo de periciales y el maestro Alfredo Velasco formó la unidad de análisis de la conducta criminal. Y yo me metí a veces ahí porque los veía trabajar y yo realmente más me interesaba más eso que ser jefe, pero tenía funciones diferentes. Y me gustaba lo que hacían de analizar realmente. Yo decía, esto sí es criminalística realmente, ¿no? Esto, el analizar todo y al final con resultados de laboratorios, informes, análisis de informes de todo tipo, empezar a recrear, ¿no? Teníamos el dummy en aquel entonces y se hacía trabajo que pues a mí me gustaba mucho. Yo no podía estar de lleno, pero sí iba ahí a meter mi cuchara en ocasiones, pero porque tenía otra función. Pero esa parte me gustó mucho de la última etapa que estuve y recuerdo mucho eso, donde estaba esa unidad, que la mayoría eran criminalistas de campo y algunos del área de psicología, pero cada quien tenía asignado hacer victimología, a analizar informes de medicina, de balística, etcétera, ¿no? Y al final cada quien se llevaba tarea y cuando había que trabajar, pues se sentaban y se conjuntaba una gran cantidad de información y empezaba a salir mucho que, en, que en el día a día normalmente no sale, ¿no? Con el trabajo, no sé, a diario del criminalista, ¿no? O sea, con sus límites respectivos por el exceso de trabajo, por la cantidad de casos que hay y etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que debería retomarse, pero pues se requieren que se alineen los astros, ¿no? Como para trabajar de esa manera. Yo creo que eso es un verdadero trabajo también, que hubiera que considerarse, pues, ¿no? Pues yo pienso que es la inquietud que siempre la hemos platicado en las comidas de señoras que tenemos a veces, donde decimos es que un perito criminalista no debe ser un levantacosas, debe ser un investigador de la escena del crimen. Y hoy en día, tanta especialidad que hay no nos permite a veces hacer un contexto más detallado, más a fondo de interpretación verdadera. Y nos quieren limitar, incluso la fiscalía aquí en el estado de Chihuahua nos tiene pues categorizados como técnicos, o sea, el técnico para mí es el que recoge cosas y párale de Nada contar. más. Un verdadero investigador forense, pues debe, si bien es un sueño guajiro ser bien remunerado, pues debe ser reconocido como parte fundamental de un órgano de investigación criminal que puede aportar más que restar a una situación de que necesitamos el perito porque la ley lo dice, tráiganselo y hacemos el marranero y ya nada más que tome fotos. Pues no se va, no es la de ahí. Es correcto. Sí, aparte yo creo que tiene mucho que ver con con la aceptación o el rol que durante años se le ha negado, en este caso a los especialistas forenses, ¿no? A la etapa actual, a mí me queda bien claro que hay muchos colegas a través de la República que definitivamente están preparados para ser especialistas forenses. La respuesta es bien contundente, bien clara. Quien no está preparado es la Agencia de Procuración de Justicia o los laboratorios. Francamente, rebasado el conocimiento y los especialistas a los presupuestos que tienen los gobiernos. Es decir, a través de estos 15, 20 años, los especialistas forenses se han preparado, se han dedicado, se han especializado, han trabajado más horas de lo debido. Y la parte importante donde hay una remuneración, porque al final de los tiempos lo hacemos porque nos gusta trabajar y los cheques no se pagan, bueno, las cuentas no se pagan solas, ¿no? Requerimos que haya un pago por el conocimiento. Yo creo que ha rebasado, no tienen el nivel los gobiernos, las procuradurías, para poder dar esa retribución. De entrada, ni siquiera darles esa aceptación de lo importante que son los especialistas forenses o los investigadores policiales. Ahí es donde creo que está el foco del problema, porque dentro de un organigrama tan extenso en el gobierno del estado, por ejemplo, pues tenemos al gobernador, a su secretario de gobernación, y acá en el limbo figura un especialista forense,
cuando hay kilómetros de distancia entre un sueldo y otro, y de verdad, con el respeto que me merecen, porque desconozco las funciones de los que están aquí en primer plano, el vocero, el secretario de gobierno, de verdad, quien se ensucia las botas es el que gana menos, ¿no? Sí, sí, suele suceder. Suele suceder con esa situación en la que realmente, oye, está como, digo, son esos famosos como en las reuniones de coordinación, van todos los jefes, de pronto hacen capacitaciones y van todos los jefes, y nada premia para donde debe de llegar, para la gente a la que le toca. En algún momento, en alguna oportunidad tuve una experiencia donde estaba en una reunión donde pues se prestó la situación para que yo estuviera ahí. No voy a decir nombres de las personas que estaban, nada más voy a decir que todos eran jefes y me vieron como, mira, pues pregúntale, este es de la bola, es de la plebada, es de los que andan allá, de los que andan ahí, como dices tú, del último eslabón, y dicen, oye, ¿cómo le haremos para que no haya corrupción? Y pues a mí se me ocurrió decir nada más de pura onda, oiga, pues denos sueldos dignos. Y todo el mundo se soltó riendo. Pero es la verdad, o sea, hay cosas que no llegan a la tropa y pues eso afecta todo lo que hay. Y desgraciadamente son todas las vicisitudes por las que uno tiene que pasar y no es por desanimar a nadie, porque yo sé que hay mucha gente que tiene... El otro día vi un comentario, fíjense, en Facebook, de una persona que decía que no tenía caso que se estudiara nada relacionado con ciencias forenses porque no hay trabajo. Y dije, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente? Trabajo hay a lo bárbaro. O sea, nada más que el trabajo no llega aquí al escritorio, o sea, no va a llegarme aquí, yo lo tengo que buscar. Pero es un trabajo noble, es un trabajo muy interesante, pero pues como les decía hace rato, ¿no? Es un trabajo que requiere pasión, más que otra cosa, más que otra cosa. Y la parte triste también, ¿no? O sea, realmente el que permanece haciendo el trabajo bien, pues es el que tiene pasión, ¿no? No digo que haya muchos que permanezcan, pero también yo creo que hay fallas en el sistema, en los sistemas, porque hay gente que no debe estar, hay gente que tiene mucho tiempo y que no debe estar ahí. Lo digo con conocimiento de causa, cuando yo estaba a cargo me di cuenta de mucho del trabajo que se hace y también de la gente, conoces a la gente. Y pues no quiero dar ejemplo ni nombre ni nada, pero realmente hay mucha gente que no debe estar. Ha fallado los mecanismos de evaluaciones, de permanencia para realmente ir mejorando la calidad, pero son otras cosas, ¿no? Yo más bien quería puntualizar que realmente el que está ahí no es por dinero ni por muchas, es realmente porque le apasiona este mundo de la investigación criminal y forense. Y hay una parte, pues obviamente, de sacrificio, ¿no? Yo creo que todos en un momento nos toca sacrificar parte, ¿no? Hay cosas que también no he logrado superar, porque recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y realmente, pues yo casi que los ignoraba, ¿no? Por mi trabajo, porque era mi trabajo y me gustaba tanto mi trabajo y quería estar ahí, y me encantaba lo que hacía, que como que uno piensa, bueno, ahí mis hijos van a estar pues, cuando yo esté disponible. Realmente que se va el tiempo, ¿no? Y hay cosas que no vuelven y a veces, pues he tenido esos sinsabores por eso que ha pasado, ¿no? También yo pasé a formar parte de la estadística también cuando yo entré a periciales, pues casi todos los compañeros, que eran pocos, ¿no? No eran tantos como ahora, pues casi todos estaban divorciados, ¿no? Y yo duré mucho tiempo, dije, bueno, pues yo no fui estadística y al final sí acabé siendo parte también de esa estadística, porque al final de cuentas sí hay una parte de afectación en ese trabajo que repercute directamente con la familia. Entonces, es otra parte un tanto triste, ¿no? Y lamentable, pero adelante, maestro. Sí, bueno, es precisamente lo que yo quería tocar, lo estaba guardando para el final y ya que nos estamos sincerando y que hemos dicho que es bueno el aprendizaje y hacer lo que te gusta, uno de los puntos o de las cosas que yo he aprendido, evidentemente es que es bien cruel el gobierno, es bien malagradecido las agencias de procuración.
porque a la vuelta de la esquina ya están buscando a quién acomodar en algún lugar, independientemente de lo que hayas hecho o no. Y lo que yo aprendí en esta última etapa y que yo sí quiero externarlo, no me lo tomen a mal, pero lo que yo aprendí, si pudiera regresar el tiempo, es precisamente eso, que yo no le daría todo el tiempo al trabajo. Yo, las que marca la ley, 7, 8 horas, porque lo dice Robin Sharma, ¿no? En El monje que vendió su Ferrari. Dice que cuando fallezcas, te van a mandar quizá a la familia alguna corona, algunas flores o las condolencias, pero el próximo lunes van a estar buscando a alguien más para que cumples tu lugar. Entonces, a mí me quedó bien claro que si bien hay que trabajar en lo que nos gusta, debemos de tener más tiempo para nosotros y para nuestra familia. También me tocó la etapa de mis dos hijas pequeñas, sobre todo la más pequeña, que no estuvo mucho en contacto con ella por los tiempos, porque yo tenía 2 trabajos y pues se perdieron etapas, ¿no? Etapas muy importantes que afortunadamente creo que se han ido ajustando ya en la actualidad, ya con ellas un poco más grandes, y hoy con mi niño pues ya es distinto, sí, sí es muy importante que ese cimiento, el que siempre va a estar, los que van a estar siempre, que es la familia, sean lo más importante. Checábamos o nos burlábamos, ¿no? De las personas que llegaban a su hora y que checaban la salida y se iban. No saben cómo los admiro y los envidio el día de hoy, porque le dieron más calidad a su familia durante todos esos 7 u 8 años o 10 que los vimos desfilar a la hora en punto, cuando nosotros nos quedábamos a deshoras y llegábamos cansados a cenar, a mal cenar, a mal platicar y ya a alistar el uniforme o las cosas para el día de mañana otra vez volver. Entonces, el consejo es que si bien lo hagan con pasión, lo hagan sobre todo limitado y pensando que alguien en casa los espera, no se entreguen al por mayor en las horas en el trabajo, ¿no? Fíjate que ahorita sí bien rápido, antes de que alguien diga cualquier otra cosa, fíjate que hay un detalle muy interesante. Yo les digo, yo les platico mucho a los alumnos, yo les digo que mientras estén solteros este trabajo es perfecto, la verdad. Pero cuando ya hay familia de por medio cambian las cosas. Hoy precisamente de esas oportunidades que hay a hacer, ¿cómo se dice? De esas oportunidades que tienes para maratonear series. Este es un comercial no pagado para Netflix. Hay una serie que hoy la vimos completa, o sea, no la pudimos dejar de ver, así de buena está. Está curiosa, está extraña, que se llama El Rastro. Y es una serie sueca de un investigador de homicidios. ¿Qué vemos en la tele? Todo lo que tiene que ver de lo policíaco. Quien les diga, no, sí, no es cierto. No te dejes influenciar por CSI, ni por Bones, ni por nada. Es una enorme mentira. O sea, todos y cada uno de los que estamos aquí estamos influenciados por todas las series habidas y por haber. Si quieren que me vaya hacia atrás, desde Starsky and Hutch, Cannon, Barnaby Jones, Beretta, que ustedes a lo mejor ni se acuerdan qué es eso. Yo sí. O sea, yo vengo viendo series de detectives y policíacas desde niño, o sea, toda la vida. Pero lo que es esto, esta serie El Rastro se la recomiendo. Viene a tocar el punto de lo que acabas de decir, de lo que acabas de comentar. Yo creo que cuando estás en el trabajo no te das cuenta, no lo visualizas. Yo para mí en lo personal, hijo, no. En lo personal, Mangos, pregúntale, a ti no te tocó trabajar conmigo, pero pregúntale a Héctor y a David. Y desgraciadamente para ellos, esa máxima que les comentaba ahorita hace rato, que yo les daba a los compañeros, a los agentes, que les decía 24 horas, 7 días de la semana, 365, etcétera, etcétera. Un día, en un hecho, me acuerdo que ya andaba todo el mundo cansado y les dijeron que ya váyanse a dormir. Al día siguiente, en la mañana, nos vemos a las 7 de la mañana porque tenemos mucho trabajo que hacer. Mucha gente no llegó. Y desde ese entonces yo ya no los dejé ir. En ese entonces trabajábamos la famosa flagrancia de las 72 horas, que eran las 72 horas que tenías que, como término de flagrancia por ley, nosotros nos quedábamos los 3 días a trabajar en la oficina. Estábamos ahí en la academia, teníamos dormitorio, a ver, váyanse, haciendo un coyotito y se regresan, pero a mí no me la aplican de que no vuelven, ¿no?
Pero desgraciadamente es como tú dices, ahí es donde entran los sacrificios, donde sacrificas tiempo, donde sacrificas muchas cuestiones, tiempo de calidad con los hijos, todo. Honestamente, yo ahorita ya no lo haría. O sea, si regresara yo a un trabajo así, yo sé que desgraciadamente por mi personalidad, por como yo soy, muy probablemente me costaría mi familia y me costaría muchas cosas porque yo no me puedo despegar del trabajo. Pero eso es algo, parte de mi personalidad obsesiva, compulsiva, totalmente nociva para mí y para mi familia. Lo reconozco y sé que me pasó y sé que si volviera me volvería a pasar y por eso no quisiera volver. Como tú dices, si yo regresara atrás, a lo mejor haría las cosas un poco diferentes, pero yo, en mi caso fue peor, porque en mi caso yo me llevé gente junto conmigo. O sea, yo les exigía eso a quien trabajaba conmigo. Y si no estaban dispuestos a hacerlo, no podían trabajar conmigo. Entonces, es muy complejo, es muy difícil, lo entiendo. Yo también, yo creo que si yo pudiera regresar tiempo atrás, mira, te la pongo bien fácil. Ahorita mencionaba David y Héctor, miento, Héctor, Ángela, en el tiempo que estábamos allá en Fiscalía, yo me acuerdo que platicábamos Ángela y yo, y le decía, hijo, ¿te acuerdas qué padre cuando éramos fedatarios? Para que no sepa qué son los fedatarios, eran los agentes del Ministerio Público que iban a ver los daños de los vehículos, los daños en las viviendas, iban a dar fe de hechos a los lugares y teníamos un horario y teníamos, manejábamos, hoy vamos a ir al corralón y mi meta es voy a estar de tal hora a tal hora en el corralón lo que encuentre y ya me regreso y continúo al día siguiente. No es mentira. Aún estando en el trabajo lo decíamos, hijo, ¿te acuerdas cuando éramos fedatarios? Qué fregón, porque tenías tiempo para todo. Y sí, eso sí se lo lamento, ¿no? La verdad. Pero no quiere decir que no escojan este camino, no quiere decir que no tome cada quien sus decisiones. Y si desgraciadamente alguien tiene el mismo desorden de personalidad que yo tengo, no se va a poder despegar. No se va a poder despegar y pues así son las cosas, así pasa a veces. Somos la serie en vivo del policía con problemas psicológicos que estamos actuando en un día a día. Esa es la realidad. Ahorita veo los comentarios de YouTube donde la compañera Lucía dice, los héroes no hacen patria. Y yo quería hacer un comentario. Ahorita vas a la oficina de los criminalistas y ya no se acuerdan quién es Juan Luis, ya no se acuerdan quién es Saúl, nunca los conocieron. Y se va eliminando todo eso, y ellos dieron la vida por estar ahí, y ahorita nadie sabe quiénes son. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y sí creo que estamos en el mismo nivel de que yo incluso que trabajo todavía en la fiscalía, de no dar nuestro tiempo completo, sino darle tiempo más a la familia, y ahorita ya lo entiendo de que debo tener una paz anímica, donde pues voy a enfrentarme con algún problema de alguien más, pero no mío. Entonces, esa es la dura realidad, ¿no? La realidad. Hay cosas que, pues, que son de esencia personales, ¿no? Ahorita que mencionó el maestro Esparza de que él, por su manera de ser en un trabajo así, pues obviamente le afectaría directamente a la familia porque, o sea, te comprometes al 100, ¿no? Si lo tomas, te comprometes. Yo siempre he sido así, digo, tengo muchos errores y muchas cosas, pero si pudieras decir mis cualidades, yo puedo decir, no falto, llego temprano, contesto de volada a un llamado, me vuelvo confiable y si tengo un trabajo, una función, la hago. Así sea la más sencilla, pues trato de hacerla bien y eficientemente, ¿no? He tenido conocidos que se han burlado a veces por algún trabajo, te pasas, yo llegaba, no, yo tengo una manera de ser y yo sí soy, así esté haciendo, así tenga que ir a barrer a la calle a las 8, yo estoy a las 8, ¿no? Con mi escoba y mi recojada, a lo mejor no es una manera de decirlo, ¿no? Pero es como una manera de ser que tiene cada quien en ese sentido. La otra es, pues, a partir del tiempo, cómo hemos lidiado, ¿no? Bueno, pues tú, Héctor, que tienes tanto tiempo ya
trabajando con muertes, ¿no? O sea, yo, pues obviamente una etapa, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que vi un cadáver tenía miedo, pero no quería que los demás se dieran cuenta. Y eso que era un video en la academia, ¿eh? Cuando nos llevaron a CEMEFO, no sé si te acuerdas, era una persona que lo habían macheteado y a nosotros nos asustó el médico porque tenía rigidez cadavérica. Creo que sí, al anfiteatro, de hecho, ni siquiera CEMEFO, ¿no? En aquel tiempo. Y recuerdo mucho que el prodisector, el que maneja los cadáveres, tenía en la mano el cadáver así rígida y se la soltó y el cadáver hizo esto. Nos pegó un sustote ahí la primera vez y yo nos chamaqueó. Sí, sí, y es una realidad, ¿no? Entre esa y como decía el maestro Esparza, muchas historias que tenemos en nuestro haber y que pues no sé si sea el momento adecuado, pero pues se tiene el plan de desarrollar todas estas vivencias, ¿no? Y experiencias a través de una impresión de sí, sobre todo también lo que se queda, nunca se olvida, son los primeros casos, ¿no? Y pues a mí desafortunadamente mis primeros casos fueron niños, ¿no? Y andábamos en prácticas, yo recuerdo que andaba con Armando Rodríguez y fuimos directamente al anfiteatro porque le pidieron fotos y era de un niño como 3 años. Ahí se oyó que había comido amoníaco, Ajax amonia, algo así. Y yo recuerdo eso y luego que el hermano le disparó con una escopeta a su hermano, era una escopeta del tío, se pusieron a jugar en la casa y le voló la mitad de la cabeza. Entonces, pero fue de los primeros y eso nunca se te olvida. Además, como son niños, somos como más susceptibles a eso. Y luego, si tienes hijos más o menos de la edad, pues más, ¿no? Sí. Adelante, Alfredo. Adelante, Master. No, yo quería nada más preguntarles, porque estamos filosofando, si tuviéramos 25, ¿estaríamos hablando de lo mismo? No. 25 años de edad. No. En esa edad ya hay otros intereses, ¿no? Sí. Que dominen. Estábamos aquí, andábamos patrullando buscando trabajo allá afuera a ver qué nos caía. Sí. No, estaríamos hablando como muchos jóvenes que me ha tocado, que a ver quién nos ha tocado la balacera más grande o los decapitados más grandes o los cadáveres más impresionantes. O deseando que sonara el radio, ¿no? Qué Sí. irónico, ¿no? O sea, que lo que te lleva ya la vida, lo que ahorita no quieres es que haya más víctimas, y cuando recién sales de la academia está bien aburrido, ojalá que suene el radio para ir a recoger unos casquillos o algo, ¿no? O sea, oye, no, la vida. me acuerdo mucho ahí en Fiscalía, bueno, David y Héctor sí se acuerdan de él, de Armendáriz, del licenciado Armendáriz, y que tenía una frasecita, quiero acción, y nosotros, cállate, porque cada vez que decía quiero acción nos caía trabajo. Sí. Pero, no, oye, era interesantísimo que empezabas a trabajar y de pronto te empezabas a trabajar en la noche y luego abrías la puerta de la oficina y ya era de día, no te diste cuenta ni cuándo te amaneció. Sí, no, pero voy a lo que iba a comentar, Héctor, que se quedó a medias. Estamos por ahí ya trabajando en un proyecto nuevo que esperamos dárselos a conocer pronto y donde vamos precisamente a recoger estas experiencias y un poco más, porque digo, aquí el tiempo no nos alcanza. Incluso, como decía el maestro David, experiencias incluso de alguno de los casos más importantes para nosotros en nuestra carrera, que todos son importantes, pero siempre hay alguno que oigan, como dicen en todos los congresos y cuando hemos ido, maestro, ¿y cuál es el caso que más va marcado en su carrera? Ok. Entonces sí, todos tenemos uno. Como dice David, yo creo que siempre, para no entrar en detalles, todos decimos, no, pues los que tienen que ver con niños, pero no, yo creo que hay un caso al que más tiempo le hemos dedicado, hay un caso que es el que, nuestro caso, ¿cómo se dice? Icónico, sí. Y bueno, estamos trabajando en un proyecto, yo creo que por ahí a mediados de año esperemos ya poderlos dar a conocer, un libro que vamos a publicar, en el que vamos a llevarles a ustedes estas experiencias, estas historias, y que créanme, hay una cosa que yo le preguntaría a Héctor, que es el psicólogo del grupo. Yo lo digo porque es algo que yo sé de antemano, ¿sí? Quienes trabajamos en este ámbito, ahora sí que se andan buscando el superego, aquí lo hayan,
Nuestro ego es canijo, o sea, el ego nos gana en muchos aspectos, pero de una manera positiva, yo les puedo decir que de una manera positiva el ego nosotros lo llevamos al punto de no debe existir ni debe haber nadie mejor que yo. En lo que yo hago, tengo que ser el mejor, soy el mejor y no hay nadie mejor que yo. Pero esto es precisamente para poder hacer lo que hacemos y para poder dar los resultados que la sociedad nos exige. Pero yo no sé, ¿tú qué opinas, Alfredo? Tú que eres el psicólogo del grupo. De que si es esta una situación... el psicólogo. Héctor es el filósofo. Alfredo es el psicólogo. Como dijo Héctor, no ¿sí? Preparé la respuesta. Sí, donde sí o no es una profesión donde el ego está por acá. Pero déjame, yo le contesto, no te creas. Yo. Yo digo que todas, ¿no? Hemos conocido áreas médicas, de ingeniería y todas vienen acompañadas de un ingrediente de ser mejor, pero aquí lo importante es no ser el mejor, sino demostrar ser el mejor sin decirlo, ¿no? Es decir, que cuando te vayas de un lugar, dejes huella, que cuando no estés, se note tu ausencia, que cuando ya no estés en el laboratorio forense, precisamente anheles trabajar con esta persona porque es muy dedicado, muy profesional. Cuando estés en el ámbito académico, en la docencia, los alumnos, los propios directivos digan, ¿cómo extraño a ese docente que en realidad les aportaba? Lo decía David, ¿no? Hace un momento. Conforme más nos adentramos en diferentes temas, te das cuenta de que hay una red de vínculos con otras áreas y por automático te das cuenta que el porcentaje mínimo de conocimiento comparado a lo que existe es como una gota de agua en el océano, ¿no? En lo particular, yo que he egresado de psicología, que me he involucrado en criminalística, en criminología, me doy cuenta que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la historia y cuando se junta a lo que realizo, por automático lo convierto en un análisis desde esta perspectiva. Un ejemplo es, nos han dicho de la conquista de Moctezuma, de Malinche, de Cuitláhuac o de Cortés, que es donde yo me estoy enfocando actualmente, y por automático yo le pongo lo que es mi esencia y cómo será el perfil psicológico de la Malinche o de el perfil de personalidad de Cuauhtémoc o de Cortés, y al final de los tiempos pues algo que tú ignoras y por automático dices, pues parecía que sabía, pero en realidad desconozco muchas cosas, ¿no? Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo creo que sí es yo creo que lo que tú mencionas es, yo sé que se va a ir un poquito extraño, pero es el hablar de un prestigio y es el hablar de un prestigio que se gana. Y como tú dices, yo creo que el mejor reconocimiento es darte cuenta que la gente te recuerda, que te recuerdan de una manera positiva, que te extrañan, que extrañan lo que hacías. Yo creo que eso habla mejor, pero sí, déjenme les digo que sí tenemos, digo, los médicos lo tienen y todo el mundo lo tiene, pero sí tenemos, de una manera positiva, el ego nos sostiene y el ego nos respalda y es un ego que nos ha costado, y como tú dices, ¿no? O sea, no es nada más decir soy el mejor, sino tener con qué respaldarlo, pero pues está interesante. Pues es que de hecho así se llama ego positivo, para ¿sí? poder abalanzarte en la motivación, ¿no? Pero bueno, yo ahorita lo mencioné y he estado leyendo un poco de eso, que bueno, trata uno de estar vigente, ¿no? De conocer más y de repente te entra ese síndrome del ¿cómo se? Que les dije ahorita del estafador, ¿cómo era el síndrome? Bueno, se me fue, pero del usurpador, ¿no?
del usurpador. Ajá. Ese síndrome donde dices tú, chin, o sea, hay un chavo que está en esta conferencia que es influencer y sabe un chorro y saca unos términos y unas tecnologías y yo no me acuerdo, o sea, yo no sé usar eso, entonces no soy tan fuerte, ¿no? Entonces, sí, leyendo me di cuenta de que entre más tienes, pues, tiempo en el trabajo, entre más casos tengas, más te das cuenta a lo que filosofando llega, ¿no? Como decía David, yo solo sé que no sé nada, Solo que quiero hacer nada. tengo que aprender Sí. mucho todavía y me falta, ¿no? Sí, y el tema de la vida de un investigador forense, pues se puede abordar de muchos aspectos, ¿no? Emocional, familiar, psicológico, cómo lidias día a día con el no permitir que te afecte directamente lo que ves, que al final de cuentas, pues son desgracias, ¿no? Para familias, para gente, ¿no? Eh, pero pues también el tiempo es corto y pues ojalá hubiera otras posibilidades de retomar algunos puntos. Siempre va a haber, si le damos continuidad al proyecto, siempre va a haber seguramente, y pues decirles a quien nos sigue que estén pendientes porque posiblemente llegue la etapa de empezar a tener algunos invitados también, que parece ser bastante interesante. Sí, pues de hecho, ahorita ya para terminar, sí comentar, invitar a las personas que nos están viendo en vivo y a quienes vean el podcast grabado o que lo sigan en Spotify y en las distintas plataformas donde lo vamos a subir. El 27 de enero es nuestra próxima emisión en 2 semanas. Tenemos por ahí programado el tema de cómo iniciar una investigación. Y pues precisamente como dice David, estamos viendo la posibilidad de que sea el primer programa donde tengamos ya uno de nuestros invitados. Vamos a trabajar estas 2 semanas para ver si lo logramos. No vamos a decir quién, sería una sorpresa. Pero bueno, pues no me queda más que decir, agradecerles a todos y cada uno de ustedes. No sé si quieran despedir en lo individual. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que nos escucharon y los que nos van a escuchar, pues gracias por la atención y pues quedó la orden. Perfecto, no, pues igual también, de hecho es lo que había comentado, era con la finalidad de que fueran palabras finales de su servidor y pues no sin antes desearle feliz cumpleaños a nuestro compañero Alfredo Velasco y el próximo cumpleaños del maestro Esparza también pasado mañana. Bueno, en 3 días. En 3 días. Muchas gracias por la felicitación y bueno, también gracias por el espacio, por esta terapia, ¿no? Que drena tal vez las frustraciones, pero sobre todo que aviva las emociones del trabajo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias a ustedes. Alfredo, feliz cumpleaños. Nos tenemos que juntar a comer para celebrar los cumpleaños de enero. Y pues que pasen una excelente noche todos. Muchas gracias a quienes nos vieron en vivo y a quienes nos van a escuchar en nuestras grabaciones. Gracias por seguir Conciencia Forense y seguimos adelante. Nos vemos y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.